Yo todavía no he disparado. Cuando escuché el disparo, hola, Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Vamos, ya que por allá hay unos pericos todavía. Antes, cuando estábamos en clase, recuerdo yo que se utilizaban las tizas, era muy fácil lograr la atención de aquellos que estaban todavía hablando y hablando y hablando. ¿Qué hubo? Bueno, teníamos pendiente para hoy una discusión, un debate. ¿Cuál es el propósito de esta sesión de hoy? Tratar de abrirnos un poco nuestra manera de pensar o tratar de pensar más allá de aquello que nosotros siempre... hacer una especie de ejercicio, de gimnasia intelectual. Y por eso vamos a discurrir ahorita sobre derecho y metafísica. Qué fastidio. RD, nuestra amiga que acaba de salir, dije que nos estábamos pasando lista, ella está tratando de cambiarse a arquitectura, está tratando de optar a esa carrera y tenía que hacer gestión. Y digo, si vas a estudiar arquitectura y está comprobado que no te gusta esto, pues sal corriendo y busca tu persigue tu meta. Yo no voy a decir, mira, te quedas aquí después de clase. Espero que yo haya tenido esa laxitud con ella. Bien, entonces lo que quiero es que nosotros, ¿y por qué? Bueno, porque cuando uno va leyendo hoy día en internet, el periódico de papel como solía tenerlo, uno se tropieza con información, a más de aquella que uno normalmente ya conoce, según la cual hay problemas graves de comprensión de lectura, el problema del lenguaje técnico que se utiliza en la materia, que como se está arribando a un primer año y empieza a verse una materia que se puede constituir en algo tediosa por la densidad de los conceptos que se manejan. Usted dice, no tanto lo denso, sino fastidioso. Pero quizás también, o fastidioso por lo denso, o al revés, como lo quieran ver. Pero resulta alguna vez complicado avanzar en la comprensión de este tipo de asignaturas, porque las ideas que se manejan son un poco controvertidas porque se manejan varias corrientes y sí tengo que decirlo, varias corrientes filosóficas. Es decir, yo no quiero hablar necesariamente de filosofía porque yo no lo soy, yo no soy filósofo, no soy profesor de filosofía, pero yo entiendo que nuestra vida entera tiene fundamento filosófico. Es decir, nosotros no podemos considerar en ningún momento que carecemos de esa base, inclusive las mismas personas cuyos valores están reñidos con la ley y que han sido sancionados y condenados y proscritos inclusive por ellos, tienen una moral, filosofía, tienen una manera de conducirse ética, tienen una escala de valores, axiología. ¿Okay? Entonces, la filosofía, además de eso, hace parte de nuestra vida en tanto que nosotros constantemente estamos filosofando. Es decir, luego, cuando quiero que nosotros vinculemos de esta manera este montón de ideas al asunto que nos ocupa, que es el derecho, tenemos que pensar, ¿y esto para qué me sirve? Es decir, ¿por qué yo voy a estar
leyendo filosofía, axiología y ética, y cosmología, y gnosiología, y epistemología, y ontología, si yo lo que quiero es ver cómo se aplica, ver cómo se aplica el derecho, qué es la norma jurídica y tal. Bueno, entonces estudien como fiscales de tránsito o como policía. Y entonces se convierten en unos operadores de justicia sin ningún tipo de técnica ni saber de dónde carrizo viene nada. Y van a terminar martillando y matraqueando a gente porque no tienen otra manera de pensar, no tienen trascendencia, no son, ustedes no ven más allá, no van a poder ver más allá de aquello que está inmediatamente allí. Porque la letra de la ley muchos policías y muchos fiscales de tránsito, la mayoría de ellos, creen que las conocen. Y entonces se atreven a decirle a uno, por ejemplo, usted es abogado, bueno, usted conoce el libro, usted no. Y por supuesto que uno no va a poder tener una discusión con este tipo de personas porque no hay el nivel de conexión en cuanto a lo que uno va, es decir, lo que uno va a decir ellos no lo van a comprender. No lo van a comprender porque es una especie de sintonía, el AM y el FM. Tú estás en FM y yo estoy en la AM. Las ondas no están en la misma frecuencia. No lo están. No lo están porque ellos, por ejemplo, en la ley de tránsito dice que está prohibido circular con el vidrio roto. Si está prohibido, entonces, dentro de ella, si está prohibido circular con el vidrio roto, que no puede circular. Así que, bueno, el carro hay que llevarlo a un sitio para cambiar el vidrio. Pero resulta que ante ese tipo de faltas hay una sanción que es una multa. Bueno, pues yo no tengo la libreta de la multa, entonces te tienes que acompañarme al comando. Y bueno, no puedo conducir, pero sí te puedo acompañar al comando. Así, ¿cómo? Pero resulta que cuando tú vas a discutir con una persona que no conoce, pero mira, si yo cometo una falta, tú me tienes que explicar una sanción, y la sanción es esta, pero tú no te puedes retenerme mi vehículo, ni me puedes llevar para ningún sitio. ¿Okay? Bueno, pero entonces voy a radiar porque venga como usted está desobedeciendo la autoridad. No. Pues si lo que quieren es aplicar a trocha y mocha, como suele decirse, la ley, entonces no pasemos directamente a otros capítulos del libro donde tampoco van a entender nada si no tienen este fundamento. Resulta que el fundamento de nuestros derechos, que lo vamos a estudiar, aunque no lo trae el programa, por cierto, el fundamento del derecho nada más trae los fines del derecho. Yo no quiero saber cuáles son los fines del derecho sin saber cuáles son sus fundamentos, porque los fundamentos tienen que ver con las corrientes empíricas, lo que es el empirismo, lo que es el racionalismo y otras corrientes más, inclusive el marxismo. Entonces también se habla del bienestar social y ustedes pues optarán cuál es aquella corriente filosófica que más le acomoda, pero sobre todo se les da ese material para que ustedes puedan descubrir cuál es el fundamento de nuestra legislación. Por ejemplo, salud. Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo nuestra Constitución, tenemos que ver cuál es la orientación filosófica que tiene la Constitución. Pues la Constitución no es solamente un cuerpo que contiene una serie de normas de cumplimiento impostergable. La Constitución es un acuerdo político de cómo nosotros vamos a convivir en sociedad. Y entonces, luego que logramos ese acuerdo político de cómo debemos protegernos, de cómo vamos a convivir, cómo debemos respetarnos y
cómo el Estado debe respetarnos a nosotros, cuáles son las acciones que nosotros tenemos frente al Estado para protegernos, ¿okay? Entonces decimos, vamos a convertir esto en una ley, porque la ley es la única manera de cumplir con las obligaciones que en ella se encuentran establecidas. Fíjense lo importante, este tema político, la ley, derecho y política. ¿Okay? Derecho y política. El derecho se tiene que ajustar a la política necesariamente. Necesariamente. Sí. Ese acuerdo político, la ley se tiene que ajustar a esos acuerdos políticos para hacerlos cumplir y que la gente se sienta satisfecha. Por ejemplo, la libertad de culto. Eso no es posible en ningún otro país. En Venezuela eso se tiene que respetar. La libertad de pensamiento. Bueno, al menos eso está consagrado allí. Pues si usted dice que el mundo para todo el mundo tiene problema. Entonces usted tiene que descubrir cómo es posible si yo pertenezco a una idiosincrasia de la filosofía occidental en la que existe la pluralidad y tiene esa corriente de respeto hacia la libertad de pensamiento que está inscrita en nuestra Constitución Nacional. Usted dice, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Lo que es la libertad de pensamiento. Bueno, eso es liberalismo. Y el liberalismo nace, por ejemplo, hacia 1600, creo que es el asunto, con la revolución gloriosa de los ingleses, donde se opusieron a que el rey, la nobleza, se opuso a que el rey hiciera lo que le diera la gana cada vez que quería guerrear, y si los nobles no se sometían a lo que el rey le daba la gana, entonces eran juzgados por el rey e inmediatamente eran condenados. Bueno, nace allí el principio del debido proceso. Nace la Cámara, nace el Parlamento, es decir, el poder deliberativo. Eso es liberalismo. Obviamente, en su apenas semillero. Y después, bueno, eso va evolucionando, el Estado va transformándose y transfigurándose hasta como lo tenemos hoy. Pero, precisamente para que nosotros no regresemos a aquellos inicios, porque ya los transitamos, porque ya avanzamos, es necesario que los conozcamos. Y conozcamos cuáles son las bases filosóficas sobre las que descansa nuestro pensamiento político y jurídico. Ahora, nosotros no podemos saber eso si nosotros no aprendemos a conocer eso. Y para conocer eso, nosotros necesitamos ejercitar precisamente ese músculo que nosotros tenemos, que se llama cerebro, sí, corteza cerebral, pensamiento y pluralidad, qué rizo es eso. Entonces, por eso es que me interesa que tengamos este debate para ver cuáles son nuestros niveles de especulación, de abstracción en este tipo de asuntos. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar a nosotros a que cuando nosotros leamos no creamos necesariamente lo que se nos dice. Tengamos un criterio, y si no la tienes todavía, tenga el suficiente criterio para dudar o para no conformarte con lo que dice. Es más, ni siquiera con lo que yo digo. Es decir, el quid del asunto, el leitmotiv de este debate es que ustedes sean críticos y cuestionen todo, incluyendo. Por supuesto. ¿Cómo voy a hacer yo la última palabra? Eso no está claro. ¿Sí? Es más, estoy seguro de que aquí
van a salir algunos estudiantes que me van a superar largamente, muy largamente, y yo voy a sentirme sumamente orgulloso de eso. Oye, estuve aquí. Así de sencillo. Ese fue uno de mis créditos que yo voy a enfocar. Entonces, empecemos con nuestro pana Marco Borges. Ok, vamos a ver, primero, ¿cómo llegamos, si tú puedes ayudarme a arribar al concepto de metafísica? Qué bueno que lo había notado. Bueno, la metafísica se define como la rama de la filosofía que estudia el ser, o sea, los seres que vivos y no vivos. Y ojo con esto, ser vivo hace referencia a lo que ya conocemos, animales, plantas y seres humanos. Mientras que los seres no vivos hace referencia a objetos o rocas, porque justamente son seres que no tienen vida según la metafísica. Y el no ser, que son seres o entidades que no tienen forma o presencia física, o sea, estudian el ser y el no ser, y los componentes, estructuras y principios de la realidad. Mientras que el derecho, como ya saben, se define como el conjunto de normas que se encarga de regular y mantener el orden y la justicia en determinada sociedad de acuerdo a las necesidades, costumbres, cultura y demás factores políticos, económicos y sociales. Se podría decir, en mi humilde opinión personal, que el derecho es metafísico debido a la presencia no física del sistema legal en todo lo que nos rodea, que todas nuestras actividades diarias están ligadas a un sistema legal, salud por cierto, y este sistema legal ha estado en constante cambio y evolución a través de los años, siglos y milenios incluso. Y está tan íntimamente, y estos dos conceptos están tan íntimamente vinculados debido a que la metafísica exige un sistema moral, y el sistema moral es algo que es estudio del derecho, lo cual hace que ambos conceptos vayan indudablemente de la mano. Gracias. Muchas gracias. No. No cierres el cuadro, no cierres. Fíjense que ahí tomamos dos cosas. Ahí tenemos moral, filosofía. Marco nos habló inclusive de costumbres en la formación del derecho. Y está hablando del ser, del estudio del ser y del no ser. Filosofía. Entonces, según la exposición que nos ha hecho Marco o Marcos. Marcos con ese al final. Ok. Según nos ha traído Marcos, el asunto es que el derecho es metafísico. Y entonces vamos a ver de nuevo, ¿qué es metafísica? Parece que metafísica, y digo yo parece para que ustedes lo verifiquen, ustedes tienen que hacer su propia investigación, es algo que es parareal. Cuando digo que es parareal, no es porque es algo distinto de la realidad. Fíjense lo siguiente. ¿Cuáles son entonces nuestras realidades? ¿Cuál es el mundo real? Por eso aludía yo en nuestra sesión pasada a lo que es el conocimiento, que conocemos o cómo conocemos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en tanto que nosotros nos vemos aquí y cada uno puede hacerlo y puede decir esto es una realidad tangible, verificable, empírica, es empírica, ¿sí? Porque es la realidad, es palpable, además eso lo percibimos a través de nuestros sentidos. Hay otra realidad. A leer primero. Vamos a escuchar, pero vamos a tratar siempre, fíjese lo siguiente. ¿Quién fue el que me dijo la vez pasada que yo les prohibía hasta escribir? ¿Dónde está? Tú. Sí, ya. Y si ustedes no nos dejan ni siquiera escribir, pues fuiste tú el que me lo dijo, ¿cierto? Con el propio doctor. Lo que pasa es que yo prefiero que antes que escribir,
lea. ¿Por qué? Porque los apuntes siempre son muy chiquiticos y ustedes no deben conformarse con eso. Ustedes tienen que aspirar siempre más. Ustedes tienen que ser, querer lo mejor, y eso no es lo mejor. Bueno, decía, ¿me quedé en dónde? Me estaba hablando de la realidad. Ok, entonces tenemos varias realidades. Ya vimos que hay un mundo que está allí. Podemos saborear el agua que tiene la amiga allí, que de repente es con sabor a toronja. Podemos oler algún perfume. Podemos... ¿qué? Y es una realidad que es para todos. Pero quizá cada uno de nosotros esa realidad la vea de un modo distinto. Esa misma realidad la vea de un modo distinto. Esa percepción que tenemos de la realidad sea en cada uno de nosotros distinto. Quizás algunos puedan convenir en uno y otros grupos puedan convenir en que es de esta manera. Pero el tema es el siguiente. Hay una realidad. Que sea distinta a la que cada uno es, lo cierto es que hay una realidad. Entonces, ¿qué es aquello real? Lo que es. Lo que realmente es. Yéndonos hacia atrás. Pero hay otro mundo, que es el de los seres inanimados, como hablaba Marcos. Los seres inanimados, aquellos seres que no crecen, se mueren, se desarrollan y mueren. Tenemos una cantidad de objetos inanimados y también son, ¿ok? Están allí, son unos objetos, tienen existencia real, ocupan un espacio y además de eso tienen un tiempo de existencia, porque llegan a deteriorarse tal que pueden hasta desaparecer. Ese mundo físico es finito, tiene final. Pero además de eso hay otras realidades, que es la mía particular. Fíjense que estoy hablando de una realidad que es externa, que es para todos tangible, que pueden todos apreciarlo. Pero hay otra realidad que es mía y única exclusivamente. Es el yo amo, o yo siento, o yo odio. Es el me duele la muela, que me duele solamente a mí. Es la tristeza que tengo. Y es mi realidad. Y por el hecho de que sea ajena a todos ustedes, no deja por ello de ser. Luego, siendo una realidad, es. Y comparte con la otra realidad real que ambos son. ¿Ok? Interesante. Y luego hay otra realidad que no es tangible, que no ocupa espacio, ni tiempo tampoco, que es el de la matemática, por ejemplo. Los números, las figuras geométricas, las ideas, el mundo de las ideas. Y nadie puede verlas. Dios, libertad, justicia. Las percibimos. ¿Cómo la percibimos si no se vuelve? ¿Cómo sabemos que ellas existen? Solamente son ideas, pero las compartimos. No sabemos precisarlas ni dibujar una silueta específica y determinada de ellas. Dime, Manuel. Al final también creo que el tema de la metafísica es muy relacionado a la autoconsciencia. Por eso se habla tanto del tema del interior. Pero acuérdate, Manuel, que la conciencia ya es un asunto de la psicología. Sí, pero también es un asunto que está atravesado de la individualidad. Pase adelante, amigo. Y justamente a través de eso podemos percibir el mundo material de los espíritus. Yo creo que Sí tiene relación, pero
Hay campos que tenemos que ver con precisión para no confundirlo. Psicología social. ¿Ok? Por ejemplo, ese proceso a través del cual se trata de descubrir ese camino que existe entre ese inicio y el final, lo transita la psicología o la psicología. Por ejemplo, en cuanto a la conciencia de la masa, por ejemplo, nosotros como pueblo tenemos un tipo de conciencia, eso que llaman idiosincrasia, ¿ok? Que participamos tanto los judíos como los cristianos, evangélicos, católicos y los católicos orientales. ¿Y qué pasa con los islámicos? Pueden también tener una idiosincrasia en lo que es Venezuela, de sentirse venezolano, y bueno, hay una bifurcación, hay una separación cuando se trata del tema religioso. Pero en cuanto a la venezolanidad, por ejemplo, puede que haya una gran coincidencia. Por ejemplo, los muchachos que nacen en Maracaibo escuchando gaita, o que nacen ¿cómo que se llama? En Cata. ¿Cuál es el pueblo que está cerquita de Cata? Choroní, escuchando Fulía, por ejemplo, tiene un sentido de pertenencia y se identifican con sí. ¿Y cuál sería en el caso de Caracas? Bueno, Caracas es cosmopolita. O sea, Pero bueno, ahí vamos a tratar de no dispersar. Bueno, entonces está el mundo de las ideas. Y también tiene relación con los otros dos mundos objetales, es decir, los objetos físicos, los sensoriales, que son también. Luego, entonces, la metafísica se estudia de qué es eso, que son esos objetos en cuanto son. Y dentro de esos conceptos ideales está precisamente el derecho. El derecho no existe desde el punto de vista de lo que nosotros estamos viendo, percibiendo, que suene. De hecho, es una idea. El derecho es una idea y se ha convertido en una realidad nuestra, pero una realidad metafísica totalmente. Está más allá de aquello que nosotros podemos físicamente ver, tocar, sentir, escuchar. Luego, no sé si logro explicar el punto. Entonces, sí, el derecho es metafísico. ¿Ok? Definitivamente el derecho es metafísica. Obviamente es metafísica en tanto que es una idea humana, es producto de la cultura. ¿Sí? Y la metafísica y las ideas influyen intrínsecamente en la formación de las leyes. Por ejemplo, o sea, las creencias de los musulmanes, como decía él, en los países musulmanes existe la ley sharia, que son cosas que para ellos es derecho eso. De repente para nosotros no sea, para la cultura occidental no sea lo correcto, pero la religión y las creencias y la metafísica influyeron intrínsecamente en la formación de las leyes. Sí, y también sucede aquí con nosotros. Es decir, claro, al margen de lo que sucede allá, aquí también sucede claro. De una manera distinta, pero sucede igual. Porque al final lo que usted llama los operadores de justicia, los legisladores, los jueces, todos los que interpretan de alguna u otra manera las leyes, son personas con creencias y con valores y que intrínsecamente eso va a influir en su opinión y en las ideas para la formación de la, pero por supuesto, de la ley. Por supuesto. Pero fíjense lo siguiente, si nosotros convenimos en que la Constitución es nuestra primera ley y a ella debemos obedecer lo que ella postula. Aquí no hay ley, aquí no hay comunas, según la Constitución. Aquí no hay.
no se permite las leyes comunales. Todo ese régimen que se está creando el gobierno para las leyes comunales, jueces comunales, las comunas y todo aquello, no es conforme precisamente con la Constitución. ¿Por qué? Bueno, nosotros empezamos a sacar de punta lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Primero, porque es una creación del gobierno, no es una creación de la ley. No es una creación de la ley. Es decir, ciertamente hay una ley de comunas, pero una ley de comunas sancionada sin oposición. Es decir, donde no hay un sistema, no hay un solo, no hay una verdadera debate, ¿no? Nace de un poder verdaderamente deliberativo. ¿Ok? 1. 2, no es conforme con la Constitución. 3, porque se destinó a sustraerle al poder local, llámese municipio, las atribuciones y facultades que tenga. Y en tanto que el municipio es el gobierno de la localidad y que por lo tanto es el que está más cerca del ciudadano que pertenece a ese lugar, también se le está impidiendo al ciudadano entrar en contacto con ese poder municipal. Y además de eso, porque el poder comunal está extraordinariamente partidizado, mejor dicho. Politizado está todo. Sí, partidizado. Y con dependencia de tu afinidad política. Entonces eres o no estás beneficiado por aquellas prerrogativas o privilegios de la comuna. ¿Cuántas veces no se han visto videos en las redes sociales donde se pelean porque una jefe de calle no le dio la bendita bolsa clara a una señora porque no milita en el partido de su... Bueno, ahí está un testigo de primera. ¿Okay? Entonces, eso no está planteado en la Constitución. Es inconstitucional por lo que te dé la gana. Si haces un análisis jurídico exhaustivo, le vas a ver todo el problema, toda la problemática que hay y todas las dificultades que eso ha generado y toda la división que ha generado antes que unirnos, separarnos como pueblo, como país, como nación. Eso es totalmente un despropósito. Pero bueno, entonces, el derecho no es otra cosa pues que tan metafísica. Metafísica porque, repito, es algo que está más allá de aquello que podamos de lo físico. tocar. Sí, es parareal. ¿Cómo que dicen ¿cómo dicen? No, paranormal. No, paranormal es, ¿tú sabes qué? Empírico. Empírico. Bueno, fíjate que lo que pasa es que el mundo ideal. ¿Tienes paranormal? Lo que pasa es que el mundo ideal no parte de la nada. ¿Ok? Es decir, tiene que haber necesariamente algo, y eso es lo que se encarga la filosofía y todas aquellas personas que tratan de descubrir cuál es ese algo que es el ser inicial que llaman Dios. Sí, porque ¿cómo puede nacer algo de la pura nada? ¿Cómo podemos nosotros llegar aquí? ¿Cómo puede una idea serlo si no hay un sustrato de lo que le da nacimiento, que le da origen y que la conforma? Sí. Si nosotros tenemos una idea de algo, esa idea tiene que tener
a los nuevos fundamentos racional y irracional. Es decir, primero un asunto totalmente empírico, aquello que es conocido, yo decir, ya. Después eso, a través de un proceso mental, psicológico, se transforma en un conocimiento. Y luego ese conocimiento en un comportamiento quizá, y luego también en una idea. Lo que piensan dice en la imputación en el pensamiento. Por favor, lee ese asunto. El estudio de las sociedades primitivas permite comprobar que éstas interpretan la naturaleza con la ayuda del principio de imputación, probablemente extraña a la mentalidad del primitivo. La idea de la causalidad, fundamento de las ciencias de la naturaleza, apareció en un estadio más avanzado de la civilización. No sería, por lo tanto, una idea innata, como se ha podido suponer. Cuando el primitivo interpreta los fenómenos que percibe por medio de sus sentidos, no recurre, según parece, al principio de la causalidad, sino las reglas aplicables a sus relaciones con los otros miembros del grupo social del cual forma parte. ¿Alguien me puede decir alguna otra cosa? Porque estamos hablando de debate, así que debatan, por favor. Sorry, profe, pero ya usé todo lo que tenía. Está bien, pero hay 40 más. Yo tengo que el derecho a la metafísica es un tema complejo que ha sido explorado por filósofos a lo largo de la historia. No existe una respuesta única o simple, ya que la relación entre el derecho y la metafísica depende de la escuela filosófica y del enfoque específico que se adopte. Sin embargo, existen varias clasificaciones. Por ejemplo, está el derecho natural y la metafísica, que dice que una perspectiva natural fundamental es la del derecho natural, que postula la existencia de un orden moral, objetivo e inherente. Tranquilo para que podamos seguirte, ¿ok? Párate en los puntos y la coma así decantadamente para que nosotros podamos comprender. Okay. Dice el derecho natural y la metafísica. Una perspectiva fundamental es la del derecho natural, que postula la existencia de un orden moral, objetivo e inherente al universo, independientemente de las leyes humanas. Este orden moral, accesible a la razón humana, define principios éticos, jurídicos, universales y eternos. La metafísica, en este contexto, proporciona una respuesta única o simple, ya que la relación entre el derecho y la metafísica depende de la escuela filosófica y del enfoque específico que se adopte. Sin embargo, podemos explorar algunas perspectivas clave. Perfecto. Fíjense que estamos hablando inclusive de valores, es decir, de la utilidad que ellos te dan desde el punto de vista de los valores. ¿Qué son los valores? Sí, ¿cuánto vale algo o qué es el valor que ese algo tiene? Por ejemplo, nuestra amiga, ¿tu nombre es? Chantal. Nuestra amiga Chantal compró ese reloj que ella tiene porque a ella le pareció bonito, ¿ok? Y entonces es decir, ¿por qué ella le llamó la atención eso? Porque lo consideró bonito, lo consideró un asunto que tiene que ver con la estética, y la estética es parte precisamente de la axiología jurídica, filosofía del derecho. Una cosa vale en cuanto te es útil. Por ejemplo, un cuadro de Pablo Picasso puede parecerle bello y por lo tanto eso es bueno, tener un cuadro de Pablo Picasso. Pero además de eso, él tiene un valor económico, es decir, te brinda una utilidad y una especie de valor de cambio. Y en cualquier momento tú puedes vender ese cuadro, te hace una buena cantidad de dinero y lo puedes invertir en cualquier otra cosa. Entonces, algo puede ser, tiene valor en cuanto te parezca bello, en cuanto te sea útil desde el punto de vista del valor, pero hay otra parte que es desde el punto de vista ético. Porque cuando nosotros hablamos del deber, es decir, que es lo que estudia la conducta humana, ¿por qué ese deber
tiene algún valor. Y nosotros podríamos conseguir ese valor en cuanto le es útil a la sociedad. Y no estoy hablando de un valor económico. Entonces sería subjetivo, pues. Por ejemplo, para si es bonito, para otros puede ser feo. Claro, lo que pasa es que, ¿qué es lo que...? Claro que sí, pero ¿en dónde entra entonces el derecho? Sí, el tema es que, como estamos hablando de valores morales, ¿okay? Porque estética, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de moral, sí. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es bello y qué no lo es? ¿Okay? En cuanto a lo estético, no podemos decir particularmente yo gran cosa. Pero en cuanto al tema de si es bueno o malo, incursiona la moral. Y la moral tiene gran influencia en el derecho. Ahora bien, podemos decir que moral y derecho pueden separarse. Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Porque inclusive la moral puede decirnos, como señala Kelsen, que obedecer las reglas de derecho sea lo propio. ¿Ok? Y desde ese punto de vista, cumplir con una ley es moralmente bueno. ¿Sí? Luego allá hay una regla moral. Pero entonces es la moral la que está haciendo una remisión expresa a las reglas del derecho. Como que la obediencia que le debemos a la ley es moralmente apropiada. Pero también hay a la inversa. Es decir, donde la misma ley adopta una serie de elementos morales y los incorpora. Pero solamente cuando los incorpora es que los convierte en obligatorios y tienen necesariamente un sustrato moral, pero no por ello podemos sostener que la moral y el derecho son inconfundibles. No. Podemos ver entonces que moral y el derecho son distintos. Y son tan distintos que desde el punto de vista moral se puede hacer una remisión expresa a una regla de derecho para que se diga que el cumplimiento de esa regla de derecho es algo bueno moralmente, o al revés, cuando esta regla de derecho hace remisión a una regla moral y la adopta como norma de conducta obligatoria. Si no existiese esa separación perfecta entre moral y derecho, esto que le estoy contando no podría ser posible. ¿Logro explicar el punto? Sí, vamos a hacer una lectura de lo que al respecto nos dice que el Ceci lo dice con muchísima mayor claridad de lo que yo les estoy diciendo a ustedes ahora. Y después seguimos contigo. Esta edición es pésima, malísima esta edición. ¿Por qué? Porque la editorial es mala, pues, o sea, dice separándola, si se parece la palabra separándola, dice separando y después dice la. Por ejemplo, o en donde va un acento parece como hacen gramaticalmente está la vocal que lleva el acento, no parece, sino que parece una cosa rara, un símbolo ahí, claro. Puedo ver para ver qué es. Después te lo enseño. Era para ver, para que Después te lo enseño, no lo vivo. No, era para ver. Después te lo enseño. Bueno, ok, ya. Ok. Capítulo 2, Derecho de moral. ¿Cuál es la edición que tiene?
¿No viste ningún error en...? No, es una. Bueno, miren entonces, esta es la que tienen que buscar. ¿Cuánto te costó esto? 10. Lo están regalando $10. ¿En dónde? Fíjense la figurita, esta televisión. Ese señor que está ahí no es Kelsey. Por si acaso. No lo sé, pero no es Kelsey. Kelsey es de la primera mitad del siglo pasado. Ok, la segunda mitad del siglo pasado. La primera mitad, quiero decir. Así que él no se vestía ni era así, ni tenía la barba así. Austríaco. La escuela de Austria. Por si es mosca. Ok, escuchen por favor la siguiente lectura. 1. El derecho y la justicia. Cuando en una regla de derecho expresamos que la consecuencia debe seguir a la condición, es decir, ustedes se darán cuenta que en el ejemplo que les puse, no pueden conducir con el vidrio roto. Allí hay una norma de derecho donde te dice no debes conducir con el vidrio roto. ¿Ok? Entonces, cuando en una regla de derecho expresamos que la consecuencia debe seguir a la condición, no adjudicamos a la palabra debe ninguna significación moral. Es puro derecho. Es decir, es una orden que no necesariamente es moral. Así que no le atribuyamos, esto se llama teoría pura del derecho, no le atribuyamos ninguna significación moral. Que tal conducta sea prescrita por el derecho no significa que lo sea igualmente por la moral. Regla de derecho es un instrumento que sirve para describir el derecho positivo tal como ha sido establecido por las autoridades competentes. Repito, regla de derecho es un instrumento que sirve para describir el derecho positivo tal como ha sido establecido por las autoridades competentes. Una ley vigente es derecho positivo. ¿Quién la dictó? Un órgano competente. ¿Cuál es el órgano competente? El órgano deliberativo, no el Estado. El órgano deliberativo, la Asamblea Nacional, que la promulga el Ejecutivo Nacional. O vía decreto de la Presidencia de la República previa ley habilitante, es decir, órgano competente. Entonces, cuando el órgano competente emite una ley y en esa ley se dice debe, no debemos considerar que ese debe tiene alguna connotación moral, sino como regla de derecho positivo, no como regla moral. ¿Está claro? Ok. Eso que es importante que nosotros veamos cuando estamos en presencia de un tema que es totalmente moral y llega un cliente y te dice, mira, me pasó esto y esto, entonces no puedo hacer nada, yo soy abogado. Yo trabajo con la ley, y recoge los delitos que es. De aquí se desprende que el derecho positivo y la moral son dos órdenes normativos. Fíjense que ese fue el inicio de nuestro programa, los órdenes normativos. ¿Ok? Hay un orden moral, hay un orden social y hay un orden jurídico. Esos son los tres órdenes que nosotros vamos a ver. Y estamos viendo ahorita dos. De aquí se desprende que el derecho positivo y la moral son dos órdenes normativos distintos uno del otro. Esto no significa, escuchen bien, que sea menester renunciar a un postulado de que el derecho debe ser moral. No tenemos por qué renunciar a eso. Nosotros no tenemos por qué decir que el derecho no tiene que ser moral. No, al contrario. Debe ser lo más moral posible. Usted se imagina que nos gobierne, que seamos gobernados por leyes que no son morales. Esto sería el mayor caos del mundo. Bueno, de hecho lo es. Pero sería horrible. Sería horrible. Eso no significa que sea menester renunciar al postulado que el derecho debe ser moral, puesto que precisamente solo considerando el orden jurídico
como distinto de la moral, cabe calificarlo de bueno o malo. Sin duda, el derecho positivo puede en ciertos casos autorizar la aplicación de normas morales. No matarás. Saben que en la salud, en las leyes de Moisés, 10 mandamientos esenciales. En los 10 mandamientos se manda a no matar. No matar. ¿Okay? Y eso es una regla moral, porque no dice cuál es la sanción, ni autoriza a nadie a aplicar ninguna sanción. Luego, si no hay sanción, estamos hablando, quizá, estamos hablando de un tema puramente moral. Ahora, obviamente nuestra legislación que ha sido dictada en un país de mayoritaria creencia católica desde el punto de vista religioso, ¿cómo se dice? De raíz judeo-cristiana. Entonces esos 10 mandamientos los tenemos nosotros ahí claritos. ¿Quién no ha oído hablar de los 10 mandamientos? Aquí estoy seguro que nadie. ¿Tú sí? ¿Tú nunca lo habías oído? No, sí los había oído. Okay. Entonces, obviamente, ahí hay una regla moral adoptada por una regla de derecho. ¿Ok? Es decir, que delega en la moral el poder de determinar la conducta a seguir. Pero desde que una norma moral es aplicada en virtud de una norma jurídica, adquiere esa norma moral por tal circunstancia el carácter de una norma jurídica. No es que no sea una norma moral, sino que ahora es una norma jurídica y es de obligatorio cumplimiento. Inversamente puede suceder que un orden moral prescriba la obediencia al derecho positivo. En este caso, el derecho se convierte en una parte integrante de la moral, la cual tiene una autonomía puramente formal, dado que al delegar en el derecho positivo el poder determinar cuál es la conducta moralmente buena, abdica lisa y llanamente en favor del derecho y su función queda limitada a dar una justificación ideológica al derecho positivo. Para que el orden moral sea distinto del orden jurídico, es preciso que el contenido de las normas morales no se confunda con el de las normas jurídicas y que no haya, por consiguiente, relación de delegación del derecho a la moral o de la moral al derecho. Gracias a esta condición resulta posible pronunciar un juicio moral sobre un orden jurídico considerado en su conjunto o sobre cualquiera de las normas que lo constituyen. Por eso podemos decir nosotros, esa ley es una inmoral. Mediante este juicio puede comprobarse la conformidad u oposición entre tal norma moral y tal norma jurídica. Es decir, que desde el punto de vista de la moral, la norma jurídica es buena o mala, justa o injusta. Y, por consiguiente, extraño a la ciencia del derecho, puesto que no es pronunciado sobre la base de una norma jurídica. ¿Preguntas? Realmente no tengo, profe, lo dejo muy claro. No, yo no. ¿Sabes que te tienes que compartir? Lo tengo aquí. Bueno, pero se te va a agotar la capacidad visual pronto si sigues leyendo en los teléfonos. Yo le voy a pedir disculpas a ustedes porque yo tengo que realizar una serie de diligencias hoy, esta tarde, y por eso yo tengo que ausentar y dejarles a ustedes con esta breve exposición sobre lo que he querido que aprendamos sobre derecho y metafísica.
y también sobre moral y derecho. Creo que quedó bastante. Por favor, no se vayan, espérense no sé si ustedes van a misa, pero después que se termina la misa, los anuncios de la parroquia, ay, no, espérense. Muchos salieron corriendo la otra vez, y resulta que yo dije, no hay clase el viernes. Entonces vino un poco de gente. Bueno, teníamos derecho civil de todos modos. Me parece muy lindo, pero te dicen, bueno, no sé quién fue el que dijo, calabaza, calabaza. ¿Qué? Calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Por favor. Y como dijo la joven Sofía Marcano ayer, profesor, ¿usted va a dar clase? Mañana viene a clase. Solamente cuando yo les escriba que no voy a dar clase, no voy a clase. Y yo siempre lo anuncio con bastante tiempo de antelación porque ni se pintan. Las muchachas que toman 4 o 5 horas antes para maquillarse, para pintarse los labios y tal, ponerse linda, háganlo, pero más tarde, como es viernes, entonces el viernes en la noche es sábado chiquito. ¿Cierto? Aprovechen. Bueno, otra cosa. Les envié los temas 1 al 8. Los capítulos, mejor dicho, 1 al 8 de el Padre Olazo. Gracias por eso. Pero fíjense que yo no les envié el 7º capítulo. ¿Por qué el 7º capítulo no se lo envié? Bueno, por un tema, no de respeto al tema religioso, porque es bien importante lo que es religión, derecho y filosofía y eso es importante. Y es bueno que nosotros lo tengamos claro, pero como decía el amigo que está viendo el teléfono ahorita, el tema religioso es moral, es muy importante y trascendente. Fíjense que el ejemplo que yo traje acá acerca de los 10 mandamientos, que son 10 mandamientos de la tabla de Moisés, que escribió Dios en la tabla de Moisés, sano, importantísimo en nuestra vida, pero importantísimo. No matarás, no robarás, no robarás a tu padre, no desearás la mujer de tu prójimo. Unos mandatos extraordinarios de un contenido hermoso y de una trascendencia incalculable, inconmensurable y beneficiosa. Lo que pasa es que nosotros convertimos esto en un bochinche. No desearás de el problema. Por favor. Nos da risa. Pero si eso nosotros lo tuviésemos bien guardadito, bien enseñado, Bien internado. ese internalizado, bien guardado, esa fidelidad, no tanto a la mujer, sino a sí mismo. No me voy a permitir esta cosa. Todos los crímenes que se te ocurren por eso. Qué horrible. Son tragedias. Pecado. Bueno, el tema religioso, cuando la religión interviene en la ley, puede ser un poco delicado. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el clero, vamos a llamarlo en términos generales, a quienes ejercen la autoridad de la religión, la autoridad religiosa en un determinado país, se mete allí, se acaba la libertad de expresión. Se acabó. Si usted le dice, si yo soy muy infiel en un pueblo musulmán, ¿cómo? Soy muy infiel.
mi vida corre peligro. No, pero y la mujer más todavía. Una mujer, una minifalda como está mi amiga aquí o que llegue por aquí y no por aquí. sí, no, pero ni siquiera los tobillos. Ni siquiera los tobillos. Corre peligro de ser. Bueno, pero sí, en Irak existe la policía moral. Lo que pasa, profe, es que también muchos líderes políticos han adoptado el fundamentalismo religioso para beneficio propio de su liderazgo. Pero más allá del tema del proselitismo, el hecho evidente, históricamente documentado, que si la religión interviene políticamente, allí se cobra libertad. Cuando tú le das poder al clero, a la religión, para que gobierne, ahí va a haber problemas. Guzmán Blanco, una de las pocas cosas buenas que hizo fue sacar al poder de la iglesia respecto del registro civil. Antes no había registro civil que no fuese en la fila del bautismo indirecto para... A ese era el registro civil. No había registro civil. Matrimonios. No, señor, matrimonio aquí es civil. Y si tú quieres que casar con la iglesia. Pero antes no era posible. Entonces tenía cualquier cantidad de muchachos devastados. Muchachos sin papá que nacieran en el niño. Bueno, eso quiere decir que hoy no ocurre. Dios me lo bendiga a todos. Nos vemos en la próxima parte. Sigan con los